Bueno, muy bien, después del podcast inicial, en el cual relatamos un poco lo que fue la guerra anglo-bóer y demostrando de qué envergadura también eran los imperialismos en el mundo, pasamos a hablar de algo que sucede en América y que yo dejé un poquito abierto el otro día, que tiene que ver con los neocolonialismos de los que hablaba el cubano Martí. Cuba, que dependía fuertemente del dominio colonial español, estaba haciendo que esos días de España como colonialista comiencen a llegar a su final. Una España que todavía tenía poder sobre el territorio cubano que a medida que fue pasando el tiempo fue diezmado cada vez un poquito más. Mientras que Estados Unidos se erigía también como una especie de policía americano, con lo que iba a ser la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, de la cual les voy a dejar un podcast complementario si quieren analizarlo, a grosso modo era justamente esto. Estados Unidos le dice a las potencias colonialistas de Europa que América es para los americanos y que ellos se ocupen de lo que les compete por allá. Entonces, de alguna manera, los norteamericanos se imponen una especie de condición de gendarme de este territorio, de norte a sur, y mediante el cual también ejercen una fuerza de poder para espacios geográficos como lo va a hacer el cubano, que dicho sea de paso va a librar dos batallas importantes. Una va a ser reconocida como la Guerra de los 10 años, que dura desde 1868 hasta 1878, obteniéndose en una segunda contienda ya casi el triunfo definitivo para los cubanos, que no habían podido sacarse de encima a los españoles, por cierto. Hasta que incluso, con una situación un tanto inexplicada todavía para la historia, que es el hundimiento del Maine, que era un barco norteamericano. Algunos dicen que explotó, otros dicen que fue hundido. Aprovecha la oportunidad y se mete a defender el territorio de Cuba, para el cual tenía, por supuesto, muchísimos intereses. Entonces allí, en esta participación norteamericana, es donde verdaderamente España tiene que retirarse de la isla cubana, dejando Cuba para los cubanos. Ahora, ¿es tan cierto que Cuba para los cubanos? Bueno, Estados Unidos va a ejercer entonces una fuerte preocupación también por la isla cubana. Cuba, como decía Fidel Castro en los días anteriores a lo que era la revolución, la futura revolución cubana, explicaba que Cuba, esa pequeña isla ubicada en el mapa, en una zona caribeña muy cercana al norte, representaba el 3% de la economía norteamericana por la explotación de azúcar. Entonces pareciera ser, en el análisis de lo que resulta el imperialismo, un enclave a futuro, ¿no? En cuanto a lo que estamos analizando. Un enclave mediante el cual los Estados Unidos tenían una preocupación porque podía explotar ese azúcar en beneficio de su propia economía. Ustedes dirán, un 3% no es nada, Fidel. Y es demasiado, porque estamos hablando del 3% de la supereconomía mundial que era los Estados Unidos, no allí, pero sí hoy en día, y en tiempos de la Revolución Cubana. Entonces, ese 3% explotado a través de esta primera independencia cubana, hasta que se produzca la futura revolución, futura digo analizando desde esta fecha en particular en que nosotros estamos acá, tiempos del imperialismo en el mundo, pareciera ser que ese 3%, por supuesto, fue acumulando más 3%, ¿no?
Entonces ahí se comienza a transformar esta figura de una Cuba libre, que por cierto tenía la atenta mirada de los norteamericanos imponiendo su forma de poder. ¿Qué es imponer su forma de poder? Que a través de una enmienda que se va a llamar la enmienda Platt, la constitución cubana es establecida en cuanto a 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, pero con un dato. Esta constitución va a asegurar a los Estados Unidos la posibilidad de participar en cualquier tipo de beneficio bélico en caso de que su explotación de recursos naturales se vea amenazada. Entonces eso le libera la participación a los norteamericanos para poder ingresar a Cuba cuantas veces querían, como panchos por su casa. De lo que Martí entonces va a explicar mucho tiempo antes, eso es neocolonialismo. Es una manifestación del capitalismo neocolonial donde no se coloniza por medio de la fuerza, no se coloniza por medio de una explotación de recursos naturales de manera directa, por empresas, como vimos antes, que se dedicaban a explotar los recursos naturales y a colonizar, empresas colonizadoras. Acá, lo que está pasando es que ingresan capitales privados que van a producir, desde ese neocolonialismo, una dependencia económica hacia, por ejemplo, en el caso de Cuba, los Estados Unidos. Y aparte una dependencia que su propia constitución les estaba permitiendo. Surge entonces de esa manera un fuerte trato que hace incluso que le entreguen los cubanos parte de su territorio, que es el conocido como Guantánamo, para que los norteamericanos instalen bases militares en la isla. Entonces es muy particular lo que sucede, ¿no? Pasamos de una doctrina Monroe, que se suponía como la doctrina necesaria para custodiar los embates de los europeos que podían llegar a querer ingresar a América, pero por el otro lado se los estaba asegurando para sí, con esa base de custodia. América para los americanos, o América, como pensaría Martí, no dicho por él, pero digo en su construcción, América para Norteamérica pareciera ser. Entonces empieza a dar este entramado del cual también habla muy bien Eduardo Galeano, que es un libro que siempre les recomiendo, que es Las venas abiertas de América Latina, para entender un poco más qué sucede. Bases fundamentales que van a tomar los futuros revolucionarios de Cuba, como son Fidel Castro, Che Guevara, para llevar adelante una revolución enmarcada en la teoría del comunismo, que primero en realidad no fue una teoría enmarcada en ese pensamiento, sino que se transforma ante una necesidad y terminó siendo un dolor de cabeza para los norteamericanos. Pero a lo que voy es, esa fuerte presencia norteamericana a través de los años en la construcción no solamente de la isla de Cuba, sino en la construcción de la explotación de su economía, genera una revuelta que después primero es repelida y en segunda medida es triunfante. Fíjense cómo esa revolución se basó en ideales del pasado para reprender de alguna manera la explotación que habían realizado los norteamericanos y por supuesto los permisos avalados sobre la isla de Cuba, empobreciendo cada vez más a esa población. Y acá hago una salvedad: dejemos ideologías al margen, porque ustedes me pueden decir, bueno, pero el comunismo, eso aparte, que es parte de otro debate. Acá estamos analizando cómo Cuba se fue conformando como una pequeña isla que solventó a una fuerte economía como la norteamericana, y que yo dije el otro día, ¿es tan fácil hacer capitalismo con los recursos naturales de los otros? ¿Es tan fácil hacer privatizaciones empresariales
con la fuerza de trabajo de los demás. Y ahí viene la cuestión de este análisis puntual, ¿no? De la doctrina Monroe vamos a pasar a la teoría del garrote, o a la doctrina del garrote, con un corolario que va a ser el corolario Roosevelt, que igualmente también lo voy a dejar en podcast a futuro, y que habla un poco de la condición de los Estados Unidos dentro de este entramado neocolonial. Y la teoría del garrote habla de que los trabajadores y las trabajadoras latinoamericanos y latinoamericanas son trabajadores holgazanes, sin ganas de trabajar, sin amor, sin pasión por el trabajo, cuando en realidad los trabajadores y las trabajadoras americanos y americanas también estaban pasando hambre. Entonces Roosevelt se va a ver observado también por esto, luego de que, por ejemplo, permita que potencias como Alemania le hagan un bloqueo feroz a Venezuela, entendiendo que es una manera ejemplificadora de hacerle entender a los países americanos que tienen que ser responsables. Por supuesto, también va a llevar a una feroz crítica de la Argentina, que decía que Roosevelt se tenía que desdecir de aquellas cuestiones que estaba promoviendo para América, ¿no? Entonces ahí sale el corolario Roosevelt, en donde Roosevelt entiende que entonces, si a pesar de nosotros los norteamericanos, vamos a ejercer una sociedad civilizada. Pregunta: ¿se llevó adelante esa sociedad civilizada a través de los años? Es un análisis particular para ustedes, teniendo en cuenta la información, ¿no? Entonces, en ese marco en donde la Argentina también hasta surge como opositor a lo que Roosevelt estaba concediendo, es muy interesante analizar cómo Cuba, la Cuba de los ideales de Martí, se terminó transformando en una sucursal norteamericana. Y cuando digo sucursal lo digo en todos los sentidos posibles, con empresas explotadoras de recursos, con casinos, con muchas luces, autos, innovaciones, pero donde su clase, su pueblo, su verdadera identidad estaba siendo explotada y denigrada, porque no olvidemos que Roosevelt dijo los holgazanes americanos que no saben trabajar. Entonces esa es la cuenta que hay que hacer. Y acá no importa ahora si la revolución cubana fue buena, mala. En la historia no se analiza el bueno y el malo, se analizan los procesos. Y esta, en mi conclusión final, fue la fuerza de reacción automatizada por los Estados Unidos que ejercieron tanta presión y opresión que generaron un movimiento de respuesta a ese tipo de situación. Los cubanos no querían ser los hijos de una imposición. Los cubanos querían ser libres. Y es ahí donde braman por la revolución cubana. Déjenme decirles que en Santa Clara y en La Habana, Che Guevara y Fidel fueron recibidos como héroes. Lo que pasó después será un análisis que les queda a ustedes para quinto año. Pero la historia también habla en presente.